leído mis mensajes? ¿Estás saliendo con alguien? Hola, Carlas. Primero, enhorabuena por la película, me ha parecido brutal. Como le he dicho a Mario, la he disfrutado / sufrido mucho. Y Bien, para empezar, bueno, ¿me podrías contar un poco de dónde surge la idea y cómo surge la oportunidad de trabajar con Netflix? Bueno, la idea surgió, me interesé un poco por explorar la personalidad de los perversos narcisistas, de los manipuladores narcisistas. Es una patología psicológica, podríamos llamar, que está descrita en psiquiatría y que me parecía que era muy cinematográfico, que le daba mucho juego para desarrollar un guión, ya que son personajes pues, muy manipuladores que siempre buscan una presa a la que atrapar, y son personas muy tóxicas, muy nocivas, y que pueden, pues eso, convertir la vida de alguien en un infierno. Son personas que te las puedes encontrar en tu vida cotidiana, puede ser tu jefe, puede ser tu pareja, puede ser un compañero de trabajo, y el problema es que la presa de estos depredadores muchas veces no es consciente de la situación en la que está inmersa, ya que ellos los manipulan psicológicamente, con lo cual muchas veces pierden incluso el sentido de la realidad, ¿no? Y la idea fue, bueno, desarrollamos a partir de este perfil de personaje, ponerlo en una situación límite y ver cómo se comportaba, ¿no? Y nada, le mandé el guión a Mario. Yo vi que yo tenía claro que Mario tenía un potencial que no estaba explotado, que no se había visto todavía, un registro que podía ser muy inquietante, muy perturbador, resultar amenazador. Creo que nadie se había planteado ver a Mario Casas en un personaje de ese perfil, y cuando se lo propuse pues le encantó la idea, le entusiasmó y ya nos pusimos a trabajar juntos, ¿no? Y luego pues presentamos el proyecto a Netflix, que les gustó mucho la idea y nos dieron luz verde para tirarla adelante y hacer un original que se verá a partir del día 16 y que estamos muy contentos con el resultado. Entonces, ¿escribisteis el papel de Ángel pensando concretamente, específicamente en Mario, o esto vino después? Pues no, la verdad es que cuando lo escribimos la primera versión, yo cuando escribo un guión no suelo pensar mucho en el actor que lo va a hacer. Uh-huh. Puede darse el caso de que lo escribas pensando en alguien, pero en este caso concreto yo cuando lo escribí, digamos, todavía era como un lienzo en blanco. No le había puesto, cuando lo empecé a escribir, no le había puesto cara. Y sí que poco a poco vas pensando, y a la primera persona que le mandé el guión cuando lo tenía ya escrito la primera versión fue a Mario. A Mario, porque pensando en alguien que pudiera resultar inquietante, que pudiera resultar amenazador, sin caer a lo mejor en los actores que todos enseguida nos pudieran venir en mente o que ya han hecho otras películas similares. Yo siempre intento un poco hacer todo lo contrario, ¿no? Hacer algo que no sea lo que, bueno, lo primero que se te ocurriría, ¿no? Sino pensar un poquito más allá, pensar cosas que sean menos tópicas, y a mí me pareció que Mario haciendo este papel pues podía ser realmente podía ser algo increíble, algo que realmente resultase algo extraordinario y algo inesperado y algo que la gente no se lo esperase. Así fue la idea. El trabajo que hace es brutal, como te he dicho antes, no solo por el físico, sino también un poco por los matices, ¿no? Por las miradas, la forma en la que se burla de la gente repitiendo lo que dice, detalles muy concretos, muy pequeñitos que conforman el personaje y que están genial. Entonces quería saber un poco, ¿se ciñó al guión y a tus directrices o hay aportes suyos al personaje?
Mira, yo cuando escribes el guión, siempre cuando escribes un guión, cuando entra el actor le aporta sus matices y le aporta, lo encarna. Es el que lo conviertes en algo de estar en un papel a algo de carne y hueso. Entonces, Ángel es Mario, ¿no? Y Mario interpreta a Ángel. Y obviamente los actores, los grandes actores, pues Mario, siempre interpretan a los personajes desde su punto de vista, desde lo que ellos creen y el tema está en la sintonía con el director. Si eso que él cree, si esa forma él de interpretar ese personaje está en sintonía en la forma en que yo lo veo. Y la verdad es que no podía haber sido más satisfactoria nuestra colaboración, no podía haber sido más satisfactoria porque, digamos, estuvimos en plena sintonía, yo te diría al 100%, no al 99,99%, ¿no? Fue muy satisfactorio trabajar de esa forma y las cosas están en el guión, obviamente cuando hay frases del guión, pues cuando él repite lo que dicen los otros, pues ya no recuerdo si estaba en el guión o salió o fue una aportación suya o salió durante los ensayos, porque lo que hacemos lo que hicimos fue ensayar bastante para darle forma a ese personaje, ¿no? Y la verdad que, bueno, al final casi se produce como una especie de simbiosis en los que estábamos en la misma onda y todas las ideas, estábamos generando ideas constantemente, ¿no? En un proceso creativo de construir al personaje y basándonos mucho en manuales de psiquiatría y basándonos mucho en el consejo de psiquiatras, porque teníamos asesoramiento de psiquiatras a los cuales les preguntábamos y nos explicaban pues, cómo reacciona un personaje en una determinada circunstancia, qué hace, cómo se siente, cómo son sus emociones. Entonces, todo esto lo llevábamos hasta las últimas consecuencias en un proceso creativo muy intenso. Por alguna razón, a algunos les cuesta, hablando de Mario, a algunos les cuesta tomárselo en serio como actor, a pesar de estar dándolo todo, ¿no? Sobre todo en sus últimos papeles. ¿Crees que este papel de Ángel en El Practicante servirá para que la gente que tiene una idea muy cerrada de él vea otra faceta, lo vea de otra manera? Que vean la película. Yo lo que les diría a alguien que tenga un prejuicio con Mario, que vea la película, porque creo que la película habla por sí misma, ¿no? Entonces, bueno, todos maduran. A veces, yo lo que también, más que prejuicios, a veces creo que se juzga a gente con diferentes barras de medir. O sea, Mario es un actor que acaba de cumplir 34, cuando rodamos la película tenía 32 o 33, a punto de hacer 33, y no lo sé. Estamos hablando de un actor muy joven, porque las películas que hayáis visto de él, las anteriores al Practicante, son ya de hace un año o de 2 años. O sea, estamos hablando de un actor que tiene 30 y poco, ¿no? 30. Entonces, compáralo con actores de su edad. Claro, si me lo comparas con Javier Bardem, que tiene 50, 53 o lo que sea, claro, o sea, es una carrera que se hace a lo largo de los años. Él ha empezado muy joven, claro, hacía personajes, digamos, juveniles y ha sido muy popular en televisión, muy popular en cine, interpretando personajes juveniles, pero él está evolucionando como actor y madurando, y no es lo mismo tener 34 que tener 24, Claro. ¿no? Ni será lo mismo cuando tenga él 54. Cuando él a lo mejor tenga 54, pues a lo mejor será el nuevo Javier Bardem. Pero compáramelo con actores de su edad, ¿no? Claro. No me lo compares con tótems, tal. Entonces, claro, si tú dices, es que no le han nominado al Goya, pero claro, si ves que los nominados son Luis Tosar, Eduard Fernández, Javier Bardem y Antonio de la Torre, claro, todos tienen 20 años más que él, pues, ¿cómo va? Son monstruos ellos de la interpretación, ¿no? Y Mario se está forjando su carrera y es muy joven. Pasa que como lleva tantos años, da la sensación de que no es tan joven, pero es que es muy joven.
Bueno, me gustaría hablar un poco de la creación del universo de la película, de ese edificio, de cómo usasteis el sonido para crear la atmósfera, la música, el ladrido del perro constante para crear un poco esa atmósfera de obsesión y de opresión. ¿Me puedes hablar un poco de ese proceso de creación del universo de la película? Pues sí, mira, lo primero que tuve claro fue que debía rodarse en plato. Toda la casa la hemos construido, primero la hemos diseñado sobre el papel, luego por ordenador y luego la hemos construido en un plato. La escalera, donde suceden varias secuencias y tal, prácticamente es otro decorado, es una escalera real, pero que está completamente transformada en un decorado. Y yo quería darle esa estética misteriosa, inquietante, pero sin perder tampoco el realismo, ¿no? Para mí era un reto conseguir hacer en plató algo que fuera realista, pero me di cuenta que era imposible hacer esta película en una localización real. Y aprovechamos todo esto pues para darle esta estética más inquietante, misteriosa, nocturna, que me interesaba. Y a partir de ahí pues todo iba un poco en esa dirección. El diseño del decorado, el vestuario, la fotografía. Entonces, también los exteriores nocturnos, con la ambulancia, etcétera. Buscábamos esa estética, esa atmósfera inquietante, misteriosa, perturbadora que queríamos para la película, pero sin perder el realismo, ¿no? Eso también era importante para mí, porque es una película con personajes reales, no es el terror, el suspense se basa en cosas que podrían suceder en la vida real. Bueno, no sé si esto se podrá decir, pero el coronavirus hace un pequeño cameo en la película. Quería saber si esto estaba en el guión, supongo que lo añadisteis después. ¿Puedes contar Eso algo? salió después, en la fase de sonorización. Ya nos pilló en la pandemia el montaje y la sonorización de la película. Y sí, lo quise meter porque hay una escena de fin de año, donde se ve que es fin de año, entonces me decían, había gente que me decía, no pongas 2020, que es un año horroroso. Digo, no, ya nos va bien que sea 2020, y entonces luego, cuando está en el taxi, se escucha por la radio, en las noticias que hablan del coronavirus. Eso se añadió en la fase de sonorización que nos pilló en plena pandemia. Quise aprovecharlo para meterlo ahí también y darle ese punto de actualidad, que además nos venía muy bien para la historia también. Sí, le da un toque más realista. Bueno, David de Sola, uno de los guionistas, es también uno de los guionistas de El Hoyo. Entonces, te quería preguntar, ¿crees que El Practicante podría tener un poco la misma trayectoria, el mismo fenómeno? No te voy a preguntar si te gustaría, porque imagino que claro que sí que te gustaría, pero ¿lo has pensado? Bueno, ojalá. Bueno, ojalá. He pensado que sí, yo pienso que la película puede tener mucho impacto, y creo que es una película que la gente la puede disfrutar mucho en Netflix y que, claro, ojalá, nunca se puede predecir lo que va a pasar. David de Sola es mi amigo desde hace más de 20 años, lo conozco mucho antes de que hiciera El Hoyo, y él ha hecho muchas obras de teatro y es dramaturgo. Y sí, bueno, le pedí a él si quería colaborar en el guión, en una de las reescrituras del guión, porque tuvimos bastantes versiones. Le pedí que me ayudase, y desde luego que, claro, es un tío con mucho talento y sus ideas me aportaron mucho a este guión. Bueno, pues ya nos quedan 15 segundos, así que no te puedo colar una última pregunta. Muchas gracias, Carlas, por tu tiempo y mucha suerte con la película. Pues muchas gracias a ti. Yo sé que todo esto ha sido muy difícil para ti. Estás enfermo.